Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis, de centros de pensamiento, de los think tanks más conocidos de Washington y de este país. Bienvenido, Juan Carlos, como siempre, a esta mesa. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con una noticia cuyo protagonista es Barack Obama, el presidente saliente de Estados Unidos. Él deja el poder pasado mañana, a mediodía, cuando tomará posesión del cargo Donald Trump, el presidente número 45 de este país. Bueno, el señor Obama ayer decidió conmutarle la pena, una pena a 35 años de cárcel a Chelsea Manning, esta soldado transgénero que tiene 29 y que fue sentenciada en el año 2013 por haber filtrado alrededor de 70,000 documentos a Wikileaks, en donde se contaban secretos de la actividad y de los excesos, además de las fuerzas estadounidenses en las guerras de Afganistán y de Irak. Dijo el señor Obama, según el señor Obama ya es suficiente que ella haya pasado 7 años en la cárcel, pero además justificó John Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, en su última comparecencia ante los medios de comunicación, la decisión de Obama, y la comparó con el caso de Edward Snowden. Dijo el señor Earnest, el caso de Chelsea Manning es que ella se sometió a la justicia, aceptó la culpabilidad, fue condenada y está en la cárcel. El señor Snowden, en cambio, huyó, se echó a los brazos del enemigo, es decir, a los brazos del gobierno ruso de Vladimir Putin, y se quedó allá. Eso por una parte. Y la pregunta es, ¿por qué habrá hecho Obama esto? Independientemente de que, por otro lado, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, dijo en un momento dado que si le conmutaban la pena a Chelsea Manning, él se entregaba a la justicia estadounidense. Pero la primera pregunta es, ¿por qué habrá hecho Obama esto a 48 horas de entregar el poder? Bueno, particularmente habiendo sido Obama uno de los presidentes más inmisericordios cuando se trata de buscar o perseguir a los soplones dentro de la administración. Él prometió ser un gobierno bastante transparente y más bien fue uno de los gobiernos que más persiguió a los soplones durante sus 8 años de mandato. Como comentábamos antes de salir al aire, y no le voy a robar a Pepe su opinión, pero concuerdo con lo que decías antes de salir al aire, de que muy probablemente lo hace para parecer magnánimo, ¿verdad? Precisamente para borrar ese récord que ha tenido de dureza hacia este tipo de situaciones. Ahora bien, es interesante cuando uno empieza a analizar el impacto de lo que fue Wikileaks y el impacto de las revelaciones de Edward Snowden. Lo que Chelsea Manning hizo en su momento fue entregar un disco duro con toda la información a Wikileaks para que toda la información fuese publicada sin ningún tipo de discriminación, de que hubiese información ahí que pudiese comprometer la seguridad de agentes estadounidenses alrededor del mundo. Y eso fue distinto a lo que hizo Snowden. Snowden en todo momento se cercioró de que la información que estaba filtrando a diferentes medios no comprometiera la seguridad de otras personas. Y es por eso que hay cierta diferencia entre los dos casos, y es por eso que yo creo que Edward Snowden merece todavía más un perdón presidencial que Chelsea Manning. Estoy totalmente de acuerdo con la conmutación de la sentencia de Chelsea Manning. Sin embargo, bueno, ese es el raciocinio que ha elaborado la Casa Blanca. Chelsea Manning sí se enfrentó a la justicia, mientras que Edward Snowden se fue a los brazos de Vladimir Putin. Sin embargo, es una situación muy interesante que va a hablar en las próximas semanas. Habrá hecho esto Obama por, como decía usted temprano, antes de entrar aquí, por parecer magnánimo. El señor Obama ha perdonado a 1.385 personas en su condición de presidente, que eso lo puede hacer aquí en Estados Unidos el jefe del Estado. Es más, este es un total que supera el de los 12 presidentes anteriores. Hay que decir que alrededor del 50% de los perdones presidenciales de Obama han beneficiado a personas que han cometido delitos leves de narcotráfico. Sí, yo creo que por una parte es cierto, ¿no? Creo que es un acto de generosidad, ¿no? Especialmente por la severidad sin precedentes con la que había castigado a las personas que hacían filtraciones, ¿no? Y no es Manning la primera persona, pero sí creo que cuando ves las cifras y lo ves en perspectiva, no es un reconocimiento de las injusticias del sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, porque muchas de esas personas a las que les conmuta la sentencia y en menor grado los perdones, ¿no?
son personas que fueron atrapadas quizá porque estaban consumiendo un cigarrillo de marihuana o traían menos de 1 gramo de cocaína, etcétera, y eran abrumadoramente afroamericanos. Ahora, si lo comparas numéricamente, por ejemplo, con Bush, creo que Bush hizo 11 conmutaciones. Y me parece que Bill Clinton hizo 61. La desproporción es grandísima, ¿no? Entonces yo creo que hay algo ahí también particular en el caso de Bradley Manning o después Chelsea Manning, y es el hecho de que aparentemente el castigo no correspondía al crimen, ¿no? Pasó 7 años en prisión. Personalmente es un caso muy especial, ¿no? Porque es una persona transgénero. Hizo que el propio Pentágono pagara por este tratamiento hormonal para que se convirtiera en Chelsea Elizabeth Manning. Ya había estado 7 años en prisión, en una prisión de varones militar en Leavenworth, Kansas, ¿no? Se había intentado suicidar 2 veces. Yo creo que eso explica un poco por qué Barack Obama va a dejar la presidencia como uno de los presidentes más populares de la historia, ¿no? Es una persona que, si bien tuvo sus falibilidades, tuvo sus errores, de alguna manera también es una persona capaz de mostrar una moral, ¿no? Una corrección de las cosas que probablemente se le pasó la mano, y en este caso creo que es un muy buen ejemplo. Chelsea Manning debe salir de prisión el 17 de mayo, según todos los datos. No sé si el señor Donald Trump puede reversar esta orden de Obama, eso será cuestión para debatir entre los abogados. Pero la pregunta que se hace mucha gente, y lo mencionábamos antes, es si el señor Julian Assange, usted escribió un artículo sobre Chelsea Manning hoy en el diario El Mundo de Madrid, sobre si el señor Assange se va a someter a la justicia estadounidense, es decir, si se va a entregar en Londres, si va a salir de la Embajada de Ecuador, de las oficinas de la Embajada de Ecuador, se va a entregar a las autoridades para que lo extraditen a Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que un perdón presidencial es irrevocable. En todo caso, Chelsea Manning tendría que volver a ser juzgada, y por lo que entiendo, por delitos diferentes. Digamos que técnicamente los 22 delitos por los que había sido condenada a 35 años de cárcel han quedado digamos, no es exactamente la palabra adecuada, pero borrados, digamos. Sí. Bueno, pues con Assange no lo sabemos. Lo que sí que es verdaderamente increíble es cómo Wikileaks se ha convertido, yo creo, en una fuerza política brutal en Estados Unidos. Es decir, tenemos el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano, diciendo que esto ha sido un escándalo, una vergüenza. Tenemos al presidente electo, Donald Trump, que decía que a Snowden había que matarlo. Ahora mismo dice que cita a Wikileaks como argumento para decir que ganó las elecciones limpiamente. Y en el caso de Assange sería verdaderamente muy interesante. Él se ha comprometido oficialmente a salir y a venir a Estados Unidos y a afrontar los cargos que aquí tiene en su contra, con lo cual ahora mismo es su responsabilidad y debería hacerlo cuanto antes. Cambio de asunto, el señor Donald Trump se posesiona, mencionábamos hace un momento, como presidente de Estados Unidos en 49 horas, es decir, a las 11:30, 12 del mediodía del viernes. Una de las cosas que él dijo en la campaña, de sus grandes promesas, es que iba a limpiar el pantano, refiriéndose a Washington, como si aquí hubiera una gran cantidad de mugre. Esta ciudad además tiene fama de haber sido un pantano, y por eso utilizó la expresión drain the swamp. Es decir, Washington no le gusta. Lo que tiene que ver con Washington es una cosa que hacen, es un sistema de campaña, un eslogan típico aquí en Estados Unidos. La revista Time publica un artículo donde se pregunta si realmente él está limpiando el pantano. Y dice, hombre, parece que no. Fíjese que de los 19 nominados, anunciados por el señor Trump, personas que piensan en nombrar en altos cargos, como el secretario de Estado Rex Tillerson, que es el presidente de ExxonMobil, 11 de los 19 han estado en compañías que han hecho lobby, han financiado el cabildeo aquí en esta ciudad, y han pagado en total, esas compañías han pagado haciendo lobby $497.500.000. Ha contado aquí cómo muchos miembros de estos 19 han dado dinero para la campaña o para distintas campañas políticas. Steven Mnuchin, que va a ser el secretario del Tesoro, ha llegado a dar $425.000. Reince Priebus, que va a ser el jefe de gabinete, también ayudó a conseguir dinero para la campaña del señor Trump. Betsy DeVos, la secretaria de Educación, que es una mujer multimillonaria, dio $1,8 millones. El señor Rex Tillerson ha dado órdenes para que se hubiera hecho lobby por una suma de $173 millones como presidente de la ExxonMobil. Y así hay otra gran cantidad de datos, incluso de James Mattis, quien ha sido nominado a secretario de Defensa. ¿Mintió el señor Trump? ¿Eso de drain the swamp era mentira? Todos mienten. Recordemos que Obama llegó al poder prometiendo acabar la puerta giratoria, haciendo referencia a esos que entran al gobierno y luego salen para trabajar en una firma de cabildeo o una consultoría. Y al final de cuentas, su gobierno también tuvo el aporte de muchos
que eran lobistas y que luego salieron a ser lobistas. Entonces, esto no lo puede acabar un solo individuo, hay una naturaleza sistémica en esta relación enfermiza que existe entre el sector privado y el gobierno federal. Cuando usted tiene un gobierno federal que gasta, ¿cuánto es el presupuesto del gobierno federal? Varios billones de dólares. Es imposible tener esto en una burbuja. Va a haber empresas privadas que van a buscar siempre beneficiarse de esto y para eso incurren en lobby. Ahora bien, tengo problemas con esta lista en particular porque ahí incluyen a gente que ha hecho donaciones a campañas políticas como alguien en el mismo nivel que a cabilderos. Y no necesariamente. No, o sea, hay gente que ha dado $2.500 a una uno va a una campaña política. Betsy DeVos, por ejemplo, así con su dinero propio, ha sido una activista pro las reformas educativas, por darle, por school choice, como se dice, elección a los padres de familia escoger las escuelas. Y ha gastado muchos millones de dólares promoviendo esa idea. Bueno, ahí la ponen como que si fuera una cabildera, lo cual no es necesariamente el caso. Al final de cuentas, según esta lista, los únicos que se salvan son aquellos que vienen del ala militar en el gabinete, ¿verdad? Que son gente que, por supuesto, que por su carrera militar no ha podido entonces participar de política en ningún sentido de la palabra. Pablo, pero en el caso de James Mattis, el que está nominado a ser secretario de Defensa, el hombre que además tiene un apodo que es Perro Loco, que por ejemplo está en la junta directiva de Ceramos, una compañía que fabrica elementos y aparatos para hacer pruebas de sangre, pues está en esa junta directiva después de que cuando estuviera en el ejército recomendó a los miembros del Pentágono y a las Fuerzas Armadas que hicieran contratos, que firmaran contratos con Ceramos. Está también en la junta directiva de General Dynamics, una compañía que ha dado 39 millones, ha pagado $39 millones haciendo lobby aquí en Washington. Y que construye todos los submarinos nucleares de Estados Unidos, General Dynamics. Sí, bueno, además hay una cosa muy interesante en esto que has comentado de James Mattis. James Mattis es una persona dura, que controla todo lo que pasa, que no tiene ninguna misericordia con el fracaso, con el error. Teranos ha sido un fraude, la consejera delegada de Teranos ha tenido que dimitir, todo lo que Teranos decía que hacía era mentira. James Mattis estaba en el Consejo de Administración, pero probablemente estaba demasiado preocupado inventando frases heroicas de os voy a matar a todos, que vigilando lo que la empresa estaba haciendo. Yo creo que la frase de Trump de que va a secar el pantano, pues bueno, o sea, tener a Trump en Washington y pensar que va a secar el pantano sería como nombrar a Stalin papa o que Raúl Castro nombrara a Fulgencio Batista sucesor suyo en la República de Cuba. Es decir, Trump es un empresario. En primer lugar, es un empresario del sector del juego. Es un sector muy regulado en el cual se funciona a base de cabildeos. Tú para conseguir las licencias del juego te tienes que llevar bien con el comisionario del juego de no sé dónde, tal y cual. Lo mismo con la construcción. Todas las empresas en las que Trump ha trabajado y en las que no ha ido a la quiebra más de una o dos veces son ultra reguladas. Es decir, Trump sabe muy bien cómo funciona el gobierno. Después tenemos, pues bueno, es decir, Mnuchin, el secretario del Tesoro. Anteayer, creo que el Wall Street Journal traía que había intentado que el Tesoro le vendiera un banco a él personalmente sin ir a través del procedimiento legal habitual. Sí. Mnuchin es un experto en el arte de crear sociedades fantasma para no pagar impuestos. Bueno, y así seguimos, ¿no? Tenemos medio Goldman Sachs en la administración. Goldman Sachs es un banco regulado también. Es más, Goldman Sachs no era regulado y pasó a ser regulado en el año 2008. Es decir, yo creo que la frase de Casablanca de se juega en este casino, en el caso de Donald Trump se va a quedar incluso demasiado pequeña. Pepe. Bueno, aquí el problema, creo yo, es que falta un diccionario de trumpismo para que nos pueda traducir lo que Trump... Hay un libro que se titula Trumpisms. Pero un diccionario, porque para que nos explique o nos traduzca lo que Trump dijo y lo que quiso decir, porque creo que probablemente no era drenar el pantano, era llenar el pantano. Es lo más aproximado. Tiene cierta lógica, así sea diabólica, pensar que alguien que ha utilizado y manipulado al sistema y utilizado justamente el cabildeo para promover muchas cosas, por ejemplo, las leyes de zonificación en Nueva York requieren justamente trabajo con los consejeros y con el consejo local, etcétera, que pudiera, a partir de esa experiencia, decir, yo sé cómo arreglar ese sistema y por lo tanto voy a poner las murallas y los contrapesos para evitar que eso ocurra. Ha habido grandes pecadores que se convirtieron en santos. A lo mejor Trump es el próximo. Bueno, no quiero llegar al terreno religioso, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en la selección del nominado secretario de Salud, Tom Price, ¿no?,
que está documentado ahora y está siendo en este momento que estamos hablando, está siendo justamente hostigado en el Congreso, sí, que se sabe que compró acciones de una empresa y después promovió legislación a favor de un sector que hubiera beneficiado a la empresa donde hizo inversiones. Es decir, estamos viendo dos cosas. O francamente fue una mentira genial esta idea de drenar el pantano, o simplemente no hay un rigor real por parte de la administración Trump de poder traer a personas que puedan con autoridad decir nosotros vamos a cambiar las cosas. Francamente te digo, si estamos viendo este análisis, y coincido con Juan Carlos, probablemente no son todos los que están, pero también es cierto que no están todos los que son. Entonces, aún asumiendo, ¿no?, que hay personas que no deberían estar en esa lista, cuando ves el patrón de todos haber pertenecido a empresas que tuvieron importantes contribuciones o papeles como cabilderos, realmente se queda muy vacía la frase. Yo creo que lo único que va a cambiar es que el cabildero no se va a hacer ahora en el Hotel en el Willard, donde lo hacía Ulises Grant hace dos siglos, sino se va a hacer en el Hotel Tower. Por eso se llama el lobby, por el lobby del Hotel Willard, donde solían venir las personas. Exactamente. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Repetimos, faltan 48 horas para que el señor Donald Trump tome posesión del cargo aquí en Estados Unidos como presidente de Estados Unidos, Pablo. Y una de las cuestiones de las que se habla es que él quiere desmontar todo el legado de Barack Obama, desmontar la reforma del sistema sanitario, lo que en inglés se llama el Obamacare. Posiblemente quiera cambiar las relaciones con Cuba, que las restableció Obama. Él en campaña dijo que de pronto daba marcha atrás. Habrá cambios en materia de inmigración, él quiere cerrarle las puertas a los inmigrantes y en muchas otras cosas. La política con respecto al conflicto árabe-israelí también puede modificarse. Pero hay gente que cree que esto es algo novedoso, pero no es verdad. Aquí en Estados Unidos hay una tradición, hay un artículo en el Guardian de Londres, en el periódico The Guardian, sobre el asunto. Ha habido relaciones muy malas de unos presidentes con respecto a sus inmediatos predecesores. Por ejemplo, Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, tuvo malas relaciones con John Adams, que fue el segundo después de George Washington. Adams trató de bloquear todo lo que quería hacer Jefferson. El hijo de John Adams, John Quincy Adams, tuvo muy mala relación con quien lo sucedió, Andrew Jackson. Jackson creía que John Quincy Adams era un hombre estirado de la Universidad de Harvard, cuando Jackson era un hombre del sur que había peleado en diversas guerras. Pero hay más cosas. El día de la toma de posesión, de la primera de Franklin Delano Roosevelt, que fue el 4 de marzo de 1933, él cambió esa fecha de toma de posesión y la anticipó al 20 de enero. Roosevelt, a partir del segundo periodo, en el paseo en automóvil que hacen desde la Casa Blanca al Capitolio, Hoover no le habló al señor Roosevelt, quien tuvo que mirar hacia afuera todo el tiempo para sonreír, de manera que ahí se dan bastantes puñaladas los unos y los otros. Pero no es del todo fácil tampoco eliminar el legado del presidente anterior. ¿Podrá Trump borrar todo lo que hizo Barack Obama? Lo va a intentar, eso desde luego. Ahora bien, una de las características de Trump es su impredictibilidad. Por ejemplo, en el caso de las relaciones con Cuba, Trump ha dicho como casi todo una cosa y la contraria. Ha dicho que él iba a renegociar el acuerdo con Cuba, ha expresado su apoyo a los combatientes de Playa Girón o de Bahía Cochinos, pero, por ejemplo, en las últimas medidas inmigratorias de la semana pasada entre Cuba y Estados Unidos, Trump no ha dicho absolutamente nada. En el caso de la reforma sanitaria de Obama, está por ver. Los republicanos no tienen un plan alternativo. Eso supondría dejar sin seguro médico a 18 millones de personas. Nunca se sabe, y menos aún con Donald Trump. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta también lo que hace el presidente anterior. Y Obama en los 2 últimos meses ha llevado a cabo una actividad absolutamente frenética. El último caso ha sido los indultos de ayer que hemos estado hablando antes. Pero ha llevado a cabo una actividad frenética en términos de nombramientos y en términos de normas y de decisiones, ha llevado al extremo, digamos, todas sus capacidades como presidente para dejarle un legado lo más, digamos, complicado y difícil de desmontar a Donald Trump. Parece que el viernes, o si no en los próximos días, Donald Trump se va a dedicar durante un día entero a firmar órdenes ejecutivas derogando todo lo que hizo Obama. Gran parte de lo que hizo Obama, efectivamente. Pero bueno, ya veremos. Las relaciones entre los dos parece que son absolutamente, inexistentes, o tal vez incluso decir inexistentes sea un eufemismo, y veremos, pero desde luego que eso es normal. Y en el caso, en la anécdota que contabas de Roosevelt,
también es muy curioso que para molestar a su predecesor en el desfile tradicional que se lleva a cabo ese día, Roosevelt puso a 4 jardineros con máquinas de cortadoras de césped paseando por la calle, porque su rival en las elecciones había dicho que si Roosevelt ganaba, la hierba iba a crecer en la calle. 30 segundos nomás. Es absolutamente entendible que un presidente quiera desmontar lo anterior. Número 1, porque quieren dejar su propio legado, y número 2, porque se buscan reelegir. Pero una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es lo que pueden hacer. Bill Clinton quiso deshacer la política comercial del presidente George Herbert Walker Bush, acabó apoyando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero le puso su acuerdo ambiental y laboral. Obama quiso cerrar Guantánamo, que fue un legado de George W. Bush, y no pudo hacerlo. Así que vamos a ver hasta dónde puede avanzar Trump en desmontar esta estrategia de Obama. 20 últimos segundos. Sí, la cuestión con el legado de Obama es que mucho se hizo a través de acción ejecutiva, no a través de legislación. Y es por eso que va a ser tan fácil para Trump, si en verdad lo pretende hacer, revertir muchas de las cosas que... Con otras órdenes ejecutivas, porque en derecho, y lo dice el aforismo, las cosas se deshacen como se hacen. Exacto. Por ejemplo, recordemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una firma de Obama, no se sometió al Congreso y por lo tanto simplemente Trump se puede salir. Inmigración y el acuerdo de Irán. Exacto. Y el acuerdo climático, son muchos temas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington para despedirnos. Gracias Juan Carlos Hidalgo, José López Zamorano y Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.